El tema del abuso es un tema muy importante y que los padres tienen que saber que de cada 3 abusos que ocurren, solamente uno de ellos es detectado. ¿Por qué? Porque los niños muchas veces, por distintas razones, en la época en la cual viven el abuso, no lo manifiestan y después, cuando son adultos, se refieren a que realmente fueron abusados. Ese es un hecho que hay que conocer para saber que el niño puede ser abusado y no manifestarlo. ¿Por qué no lo manifiesta? Muchas veces por temor al adulto abusador, que lo amenaza con distintas razones. Segundo, porque el niño a veces en su manifestación no es creído por el adulto cuidante. Y tercero, porque muchas veces el niño interpreta la situación de abuso como una manifestación de cariño. Es importante que los padres sepan, cuando me refiero a padres o cuidadores, que sepan que el abuso es bastante difícil de prevenir. Es un hecho lamentablemente muy difícil en ese sentido. Y entonces vamos a proponer algunos pasos que pueden ser pasos que permiten prevenir el abuso. La primera medida es informar al niño acerca de aspectos relativos a la sexualidad con términos claros, que sean comprensibles para el niño y, sobre todo, que no hieran su sensibilidad, respetando su manera de sentir y su manera de pensar estos hechos. Así que, primero, información. En segundo lugar, tenemos que darle al niño una idea acerca de que nadie, absolutamente nadie, puede tocar su cuerpo, que su cuerpo es un derecho privativo de él. Nadie puede estar tocándoselo. Y en ese sentido, acompañando esto, es importante decirle al niño que si ocurre que alguien lo toque, que lo manosee o que le transmita alguna idea contraria a su moral, a su manera de pensar, a sus principios, que tiene que comunicárselo a un adulto, al adulto cuidante. Que el adulto cuidante va a entender y va a manejar eso como corresponde. Y además, decirle al niño que si eso ocurre, si eso ocurriera, no es responsabilidad de él. Si estamos ante una situación en la cual el niño informa del hecho del abuso, esto nos obliga a tener una actitud muy cuidadosa, muy cautelosa. La información puede provenir de un hecho que lo produjo o lo provocó un familiar cercano, eso es lo más común. Un vecino, un instructor, alguien que está en un contacto frecuente con el niño, o un compañero mayor, eso es otro hecho frecuente. Lo importante cuando esta información se produce, cuando el adulto cuidante recibe esta información, lo importante es, en primer lugar, sacarle responsabilidad al niño acerca del hecho. No es él el responsable. En segundo lugar, el adulto tiene que tener una actitud cautelosa, no entrar ni en paranoia, ni en una reacción de tipo persecutorio, haciendo un escándalo. Porque lo peor que puede haber en el caso del abuso es la victimización secundaria. Y cualquier reacción destemplada, desmedida, incluso una reacción violenta, no es conveniente, es improducente e inconducente. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en cómo manejamos la información una vez que el niño nos la brinda. La otra cosa que debemos hacer es observar la conducta del niño, porque hay manifestaciones, algunas veces banales, que nos pondrían sobre la pista del hecho de la existencia de un abuso. A veces las manifestaciones conductuales del niño son más importantes, como alteraciones del sueño, alteraciones de su humor, alteraciones de sus hábitos alimentarios, de sus conductas de juego, y todos esos elementos que introducen un cambio importante en el comportamiento del niño, debemos recogerlos
como indicadores indirectos de una situación de padecimiento del niño, lo cual exige realmente ponerse en alerta y tratar de investigar. A veces es conveniente que en esos casos, yo diría muchas veces, que sea un técnico especializado en el trabajo con niños el que tome a su cargo hacer una indagatoria correcta, porque muchas veces, con buen ánimo, con buena intención, a veces familiares directos o otras personas vinculadas al niño, pretenden sonsacarle al niño y eso es negativo, eso es realmente algo que provoca victimización secundaria. En caso de tener que hacer una denuncia judicial, que es, digamos, un caso ya más grave, lo importante es que una vez conocida la situación, una vez que el adulto cuidante sabe que se produjo esa situación de abuso, no se hable más del asunto. Que no intervengan ni familiares cercanos, ni comedidos que a veces abundan en estos casos, ni, por ejemplo, la intervención de la policía. Eso es absolutamente negativo, porque el interrogatorio de un niño que ha sufrido abuso debe ser realizado por un equipo especializado. En general, los equipos especializados están conformados por psiquiatras y psicólogos que tienen una formación para poder hacer este interrogatorio. El mensaje final para los padres es, en primer lugar, que hablen honestamente, auténticamente con sus hijos, tanto en la información como en las preguntas que ellos hacen y que hay que responderles. Que lo hagan de la manera más natural y auténtica posible. Un padre, por supuesto, como todos nosotros, se puede equivocar, pero lo importante es que el padre, cuando se equivoca, lo reconozca delante del hijo y sea capaz de decirle, bueno, mira, probablemente en este momento me agarraste mal y respondí una cosa que no debiera haber respondido. Eso es muy importante, la honestidad con los hijos. En segundo lugar, la vigilancia. No una vigilancia paranoica, no una vigilancia persecutoria que los inhabilitaría, pero sí la noción de que los hijos están siendo cuidados, porque los abusadores perciben claramente cuando hay una familia que se preocupa por el cuidado de su hijo y cuando hay una familia que es prescindente o que es negligente, y entonces se convierte en campo propicio para el abuso.